Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al episodio número 11 de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Jerónimo Rodríguez García, director de fotografía mexicano. Antes de presentar a Jerónimo debo decir que él es un buen amigo mío, y la entrevista que escucharán es la primera que hice para este podcast. Le tengo mucha confianza y él me ayudó mucho para que quedara bien. Jerónimo es un director de fotografía egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEIC, en México. En el año 2005 fue seleccionado en el Berlinale Talent Campus en Alemania. Jerónimo ha participado en documentales y largometrajes de cine y televisión para cadenas como Nat Geo, Discovery, en México para Canal 22 y Televisa Series, en Colombia para Caracol TV, Telemundo en Estados Unidos, al igual que Fox Internacional, Disney Latinoamérica, Netflix y Amazon Prime Video. Con la película Todo el mundo tiene a alguien menos yo, se ganó el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y una nominación al Ariel 2013 en México. En 2017 se ganó la Diosa de Plata por Mejor Fotografía con la película Estar o no estar. Alguna de las producciones que ha fotografiado: Dos Lagos para As Network y Fox Internacional, Hasta que te conocí, sobre la vida del cantante Juan Gabriel, y El César para Disney Latinoamérica. También El secreto es Selena para Telemundo y Turner Internacional. Y este año fotografió la serie El juego de las llaves para Amazon Prime Video. Jerónimo es socio de la AMC en México. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En todas ellas estamos como Cinefoto Latino. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco que nos escuchen. Hoy vamos a hablar con Jerónimo Rodríguez García, director de fotografía de la AMC, que tiene ya una trayectoria bastante grande, con varias películas y bastantes series. Jerónimo tuvo una nominación en 2013 con Todo el mundo tiene a alguien menos yo, y ganó la Diosa de Plata 2017 con Estar o no estar. Hola Jerónimo, quiero primero preguntarte, ¿cómo empezó tu interés por la cinefotografía? ¿Cómo empezó todo esto? Híjole, esto de la cinefotografía, más bien esto del cine fue como un virus que me dio, una enfermedad que me dio desde muy chiquito. El cine o ir al cine era la actividad que yo compartía con mi madre. Yo pasaba muy poco tiempo con mi madre porque pues trabajaba bastante. Entonces el tiempo que compartíamos ella y yo, lo compartíamos en el cine y me llevaba hacia cualquier cantidad de películas y de experiencias cinematográficas, y muy raro para mi corta edad. O sea, yo llegué a ver películas, deja tu clasificación B o C, o sea, cosas rarísimas entre mis 8 y mis 12 años, ¿no? Pero a fin de cuentas eso me fue formando en el camino. Yo creo que de la primera vez que yo pensé en hacer cine fue, como muchas personas, con Cinema Paradiso. Y una de las imágenes que yo más recuerdo, o sea, como que sí me dio como en el chip correcto, fue El tambor de hojalata. Una secuencia donde el niño, no recuerdo nombres, la verdad, pero el niño le pone un polvo efervescente a la adolescente en el ombligo y él le escupe, y es una secuencia, no sé si bella o no, pero a mí esa secuencia, o sea, estaban como en un vestidor de una playa, le echa el polvo efervescente en el ombligo, le escupe, eso empieza a efervecer, a sacar burbujitas, la cara del niño, de la niña, era como una secuencia muy sexual. Y yo era un niño, él no era un niño. Digo, los que hayan visto la película o leído el libro sabrán que no era un niño, pero era el cuerpo de un niño. No sé, eso como que me hizo clic en la cabeza
y creó una imagen, ¿no? Creó una imagen y un recuerdo en mí, y con las ganas de querer hacer cine, o sea, como que ahí fue el momento en donde hice conciencia del poder de las imágenes. Y ya tiempo después, siempre fue mi deseo estudiar cine. A partir de ese momento yo vivía en Villahermosa, Tabasco, aquí en México, y pues ahí no se hacía mucho. Entonces yo tenía que regresar al DF, regresé al DF para estudiar la prepa, y ahí me metí a teatro, me metí a cineclubs, a talleres de creación literaria, como muchas cosas encaminado hacia las artes. Un poco la expresión, ¿no? A fin de cuentas, un poco empezar a saber cómo expresarme. Y hasta que saliendo de la prepa hice mi examen de admisión al CUEC y al CCC. En ambas escuelas pasé a la etapa de entrevista, pero en el CUEC eligieron primero y tuve la fortuna de que me escogieran, y pues nada, pues ahí cambió un poquito todo. O sea, yo sabía que quería hacer cine, que quería hacer películas, o dedicarme a eso, que como entenderle esa complejidad, ¿no? Esto que salían en el cine, como quién lo hacía, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Ese fue como un primer interés. Y ya en el CUEC, durante el primer año, con las clases del maestro Mario Luna, el profesor de cinefotografía del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahí fue cuando nació mi real interés por la cinefotografía. Al asomarme a la cámara, al empezar a iluminar, al un poco empezar a jugar con los colores, con las intensidades, ahí fue que decidí que lo mío, lo que me llenaba la pancita, era la cinefotografía. ¿De qué generación eres del CUEC? Yo entré al CUEC en el año 2000. Egresé en el 2005, 2006, por ahí. Los años escolares en las escuelas de cine son muy raros. Más o menos en ese año salí. Me gradué con una mención honorífica, y por el bien de la historia del cine solo dirigí un cortometraje en primer año. Y fuera de eso, puros ejercicios donde asistía a cámara, o donde fotografiaba, o donde operaba cámara, pero siempre fue ya algo muy, muy definido hacia la fotografía, la cinefotografía. Saliendo del CUEC, ¿qué pasó después? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue tu primer trabajo profesional como cinefotógrafo? O antes, o sea, ¿cómo empezó realmente tu primer trabajo en la industria, y después cómo llegó tu primer trabajo como cinefotógrafo? La verdad, yo tengo que decir que empecé como video assist en los veranos de la prepa. Uno de los mejores amigos de mi mamá se llama Edmundo Pérez, que es el dueño, uno de los socios de Raster, que todavía existe esa compañía, pero en su momento pues era de las más importantes compañías de video assist. Yo me iba ahí a jalar cables cuando todavía el video assist se conectaba un cable y se grababa en VHS, ¿no? Entonces ese fue como mi primer set, ¿no? Mi primera ida a un set. Era un comercial que dirigía Daniel Gruener de Bacardí, que fotografiaba a Guillermo Granillo, por cierto. Ahí tuve la oportunidad de alguna manera de conocer a Rodrigo Prieto también como video assist, a Eduardo Martínez Solares, que en paz descanse. No conocerlos, realmente pues yo era una persona demasiado introvertida, muy, muy penosa. Entonces pues yo llegaba a la cámara, ponía mi cablecito y me quedaba ahí a cuidarlo, ¿no? Para que no se enredara ni que nadie se tropezara. De ahí ya entrando al CUEC, que estoy hablando de un periodo de medio año, no fue tanto. También asistí producción, ya de manera profesional, y ya entrando al CUEC, pues empecé a asistir los ejercicios de mis compañeros, cortos de otras generaciones, hasta el momento en que el maestro Tonatiuh Martínez llegó a fotografiar un proyecto al CUEC y me dio como el chance. Fue un chance muy raro, porque yo conocí primero a Ernesto Contreras en unos cortometrajes, y nada, pues nada, no. Nos caímos bien, nos llevábamos bien, y luego él regresó a hacer su tesis al CUEC, me invitó a ser parte de su corto, me preguntó en qué quería trabajar. Le dije, no, pues algo relacionado con cámara. Entonces me consideraron primero desde loader, luego, bueno, no va a haber un segundo de cámara. ¿Quieres ser segundo de cámara? Bueno, está bien, soy segundo de cámara. Y luego, no, pues el que iba a ser primer asistente de cámara ya no va a venir, ¿quieres ser primer asistente de cámara? Y le digo, bueno. Y a partir de ahí, pues fue como un proyecto súper interesante. Los no invitados, se llama esa tesis, ganó el Ariel. Fue el preámbulo de Párpados Azules, la ópera prima de Ernesto.
y empecé a trabajar con Tonatiuh a partir de ese momento. Entonces con él aprendí muchísimo porque me llevó a videoclips, a comerciales, a películas, y en muchos videoclips y comerciales él dirigía y fotografiaba. Entonces para mí ser asistente de un director fotógrafo fue increíble porque cuando él se dedicaba a la parte de dirección, pues yo le ponía los lentes, yo le hacía como ciertas propuestas de encuadres y él tuvo la suficiente paciencia de decirme, ay, sabes que esto está bueno o esto no, porque mira, acá la fuga o la luz, o no. Entonces fue un aprendizaje bien padre. Y mientras a la par yo seguía yendo a la escuela, yo seguía tomando clases. Saliendo de la escuela, bueno, no, o sea, era mi trabajo de asistente de cámara que se fue compaginando con ciertas unidades ya como fotógrafo, como operador de cámara, sobre todo en televisión, hasta que llegó un momento que dije, ya no voy a asistir, ya solo voy a ser fotógrafo. Estamos hablando de 2007. O sea, yo saliendo de la escuela todavía estuve un año y medio asistiendo y fotografiando cositas, hasta que mi primer proyecto llega como un comercial de la Zagarpa, una secretaría del gobierno de la República, un comercial con Lorena Ochoa, una golfista, en ese momento la mejor golfista del mundo, mexicana, por cierto, y era hacer un comercial del campo mexicano. Y esa oportunidad me llegó porque como yo era casi el asistente de cámara oficial de la escuela, compraron una 535, una Arri 535, yo la armé, yo la desempaqué, o sea, era casi mi bebé. Entonces querían hacer ese comercial vía TV UNAM con esa cámara, entonces pues la condición del CUEC para que esa cámara saliera es que saliera conmigo. Y entonces como yo ya fotografiaba, pues fue como un poco el paquete completo de ok, te vas con la cámara y fotografías. Y a partir de ahí, pues ya no volví a asistir, ya no fue necesario y empecé a fotografiar. Pues esos son como como el camino de mi inicio profesional. O sea que te tocó el camino clásico, pero en express, en modo acelerado, ¿no? Sí, fue algo como muy acelerado, sí y no, porque yo la verdad me las arreglaba para poder trabajar y seguir yendo a la escuela. Entonces, en un momento que yo salí de la escuela, yo ya tenía muchísimas horas de set, muchísimas horas de set. Y la verdad, para como soy yo, para las capacidades que tengo, fue lo mejor. Hay gente que no necesita asistir, no necesita empezar desde abajo. Yo sí lo necesité. Yo sí necesitaba esas horas de vuelo que viví como asistente de producción, como video assist, como asistente de cámara, en su momento como chinchigüilla en la prepa. Pues sí, fue un camino largo y la verdad he sido muy afortunado. O sea, he estado en el momento correcto, con las personas correctas. Entonces, y lo he sabido aprovechar, porque también eso es importante, ¿no? A saber aprovechar las oportunidades. ¿Cómo empezaste en el mundo de las series? Porque hay que decir que las series eres realmente un experto, ya te las sabes muy bien. Entonces, ¿cómo empezó esto de las series? Pues mira, la verdad, haciendo como un recuento de mi carrera, o sea, ha sido como un 80% televisión y un 20% cine. A pesar de que yo estudié cine y que en ningún momento mi interés era otro. La verdad, a mí me encanta el set, me fascina como nada mi profesión y el trabajo en el set, la gente. O sea, lo disfruto muchísimo, lo amo. Entonces, para mí, cuando era video assist, yo quería ser el mejor video assist porque no decía, ay, no voy a ser bueno porque me van a encasillar. No, yo iba a disfrutarlo y a tratar de ser el mejor y traté de ser el mejor asistente de cámara y trato de ser el mejor DP porque disfruto mucho, ¿no? Porque me da la oportunidad de ser bueno o el ser bueno o el ser indispensable o el ser importante en lo que haces, te da la oportunidad de seguirlo haciendo. Entonces yo quiero seguir haciendo esto mucho tiempo. Entonces con eso, o sea, lo digo porque he sabido aprovechar mis oportunidades, sean las que sean. O sea, no veo yo un proyecto chico. Siempre los proyectos me han ido desembocando en el siguiente y en el siguiente. Entonces yo al principio hice mucho documental para televisión, para Canal 22, para Canal 11, y así fui haciendo como relaciones. Mi primera serie llegó en el 2009 con Jorge Luquín. Jorge Luquín es un director que en ese momento dirigió una serie que se llama Hermanos y Detectives. Es una serie de Televisa
en la cual tuve el privilegio, la verdad, de un súper privilegio de poder compartir crédito de fotógrafo en varios capítulos, pues, o sea, éramos distintos fotógrafos, pero estoy hablando de Jaime Reynoso, de Carlos Hidalgo, ¿no? Beto Casillas, y yo era así como el nuevo, como el nuevito, entonces estaba increíble para mí. Y yo a Jorge Luquín lo conocí en unos programas para Discovery Home and Health, ¿no? Unos programas de vida y estilo para señoras ricas, que eran de estos programas de decoración de interiores, de que llega una experta y te dice, ay, aquí debes poner el cuadrito, ay, pinta tu pared de tal color, o la actividad para los niños en las vacaciones. Y pues nada, o sea, no puedo decir que fue un mal proyecto porque conocí a Jorge y Jorge me llevó a las series y de ahí, pues bueno, no ha parado la máquina. Esto es importante porque quiere decir que al no hacerle el feo a algún proyecto, o sea, eso te va llevando a otras cosas mucho mejores y a cosas que cambian realmente tu vida en un punto, ¿no? Porque tú pudiste haber dicho, no voy a hacer eso, y entonces no sabes qué hubiera pasado hoy. Mira, en parte de mi carrera profesional también fui segunda cámara en un programa de un cómico mexicano, un conductor mexicano que se llama, le dicen el Burro Van Rankin, y él tenía un programa donde visitaba el detrás de cámara, era el detrás de cámara de eventos, de obras de teatro, de programas de tele, de lo que quieran. Entonces yo hacía la segunda cámara. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de trabajar como en cuestiones adversas, de no denostar tus proyectos, ahí me dio la oportunidad de conocer gente y de trabajar en situaciones a las que no estaba acostumbrado. Entonces, en el siguiente proyecto, que fue empezar a hacer documentales para la televisión cultural mexicana, yo ya tenía una cierta experiencia en cómo no necesitar luces, en cómo poder utilizar y saber utilizar las fuentes de iluminación que había en cada lugar. Y entonces cuando llegué a la ficción profesional, era yo muy rápido. Y la verdad mucha gente me conoce, o me conocía, o no sé, me ubica porque soy muy rápido. ¿Y eso a qué se debe? A que no dependo de tener o no un móvil, no dependo de tener 10 o 15 staffs, o sea, como que yo resolvía. O sea, el hecho de resolver para mí no es como, ay, bueno, ya como salga. No, es con lo que tengo, resolver de la mejor manera y crear, no solo resolver, crear con los elementos que tengo a la mano. De que todo es perfectible y de que podría quedar mejor si tuviera más elementos, claro, sin duda, pero no los tenía. Entonces eso me ayudó, o sea, el hecho de aceptar los proyectos que aceptaba también tiene que ver con el hecho de que yo quería ser bueno en lo que hacía. Entonces tenía, para mí, más horas de vuelo representaban más experiencia para que en el siguiente proyecto yo ya tenía más cosas en mi cajita, ¿no? En mi bolsita. Entonces podía disponer de ciertos elementos que de no haber hecho el proyecto anterior no podía resolver de la manera como iba resolviendo sobre la marcha. Entonces eso me dio como la posibilidad de resolver rápido, con poco equipo, y la verdad dando resultados muy buenos, ¿no? Que eso es como la fórmula perfecta para las series, lo que quieren los productores y los directores. También en eso, es que se puede ver como malo de que hay, entonces uno resuelve con lo que hay, entonces los productores se confían, y no, más bien yo siempre trato, y me ha pasado muchas veces, y me sigue pasando hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta el último proyecto. Yo siempre llego con el productor y trato de hacer su amigo porque lo soy. Es como crear esta familia y esta familia cinematográfica de decirle, o sea, yo lo que te pido es porque lo voy a usar. O sea, no confía en mí. O sea, lo único que te pido es que en verdad confíes en mí. Porque lo que te pido es porque lo necesito. No es por moda, no es por hacerme el muy acá, ¿no? Si te pido 2 cosas, es porque esas 2 cosas las voy a ocupar. O si te pido 20, es que para esa secuencia o para lo que te lo estoy pidiendo, lo voy a pedir. Entonces, al principio sí, los productores que no me conocen pues me ven con recelo. La verdad, lo entiendo. Siempre en este negocio la mayoría de las veces uno va con la espada desenvainada, ¿no?
porque pues no es que la mula sea arisca, sino que la hicieron, y los entiendo perfecto, pero es como justo tratar de hacer amistad y de entre yo menos gaste o menos recursos utilice, no es que no utilice, que si no pido de más, hay un dinero, o sea, es un presupuesto, ¿no? O sea, vemos como el proyecto con un presupuesto. Y tal presupuesto está asignado al departamento de fotografía. Y quizá de ese yo lo veo como, ay, bueno, pues voy a usar tanto. Y lo que no use, no es que ni me lo van a pagar más, ni alguien se lo va a embolsar, sino que yo espero que ese dinero se vaya a la pantalla en otro departamento. O incluso en sueldos para la gente que cobra poco. No sé, yo sí lo veo como algo todavía de esa manera, muy, muy ingenuo y muy naif, si quieren, pero me ha funcionado, porque uno se va creando pues de cierta reputación y saben que conmigo pues sí, las cosas pueden ser muy rápidas y muy sencillas, pero pues sí nos hablamos derecho y teniendo siempre el proyecto como prioridad, ¿no? Entonces pues sí, los productores de alguna manera ven un aliado en mí, porque pues no abuso de los recursos, pues del proyecto en sí. O sea, ya puede ser, me ha tocado hacer mucha tele, que estamos hablando de recursos privados, pero cuando hago cine también lo mismo, son recursos de alguien, de una persona que está invirtiendo su dinero en un proyecto, y pues nada, lo menos que uno puede hacer es ser derecho y hacer lo mejor posible su trabajo. Sí, claro, entiendo muy bien. Entremos ahora en el corazón del tema, que son las series. Vamos a hablar de 2 series en este podcast. Una es El César, que es la vida de Julio César Chávez, y otra es Hasta que te conocí, la vida de Juan Gabriel. Hablando del César, me gustaría saber cómo fue el trabajo de pre, cuántas semanas de rodaje tuvieron, y la pregunta del $1,000,000 es ¿cuántas páginas hacían diario? El trabajo del César. Voy recapitulando un poquito y haciendo memoria. El César es una serie de 26 capítulos que tuvo 2 directores. Entonces, al tener un solo fotógrafo, ¿qué pasa con los procesos de pre? Uno dimensiona como la macroestructura visual del proyecto. Y luego tiene que hacerlo con una macroescaleta, no con los guiones, porque luego uno empieza a filmar sin los guiones terminados. Entonces estamos hablando de que se empieza un poco a ciegas. Los primeros 3, 5, 6 capítulos están escritos, aprobados, y vamos sobre eso. Pero ya después es todo ir un poco sobre la marcha. Entonces ya hablando de la segunda mitad, que es lo que implica el segundo director, la segunda mitad del proyecto, pues uno ya más bien empieza a ir resolviendo, obviamente con esta idea del mundo, ¿no? que tú creas visualmente, que quieres para la serie. El rodaje fueron cerca de 14 semanas, si mal no recuerdo. O sea que estamos hablando de un capítulo y medio, más o menos, por semana. O sea, estamos hablando de una hora, un poco más de una hora, de hora y cuarto por semana. Que eso se traduce en alrededor de entre 8 y 14 páginas por día. Está bien. Me han tocado casos de horror donde se hacen mucho más. Recuerdo una vez que te pregunté de una serie y yo estaba muy preocupado porque me habían hablado de, no sé, creo que 14 páginas diarias y tú me dijiste, está re fácil. Y yo, ¿qué? Espérame, no. Sí, la verdad ese es un promedio pues relativamente, pues bastante noble. O sea, sí me han tocado días de 16, 18 páginas y también días de mucho menos páginas. Es un poco cómo se va planeando el proceso. Y a la vez también trabajas con una segunda unidad. Entonces, luego esa segunda unidad pues te llega a ser 8 páginas. Entonces ya estamos hablando de entre 18 y 24 páginas por día entre dos unidades. Entonces así ya no suena tan descabellado. Pero para alguien que solo hace cine o que solo ha hecho cine donde los promedios de rodaje son de 2 a 5 páginas, más o menos, por día, hablar de 8 a 14, pues es un mundo. Obviamente, ¿qué es lo que se va perdiendo? Pues sí, la verdad sí demerita la calidad, pero no la calidad de la imagen, sino quizá el surcido fino, el detalle fino de lo que vas logrando con la imagen. Si tienes 2 cámaras, en algún momento hasta tienes 3 cámaras, que en el cine tienes una cámara normalmente, o en el cine mexicano, hablando del cine mexicano más bien. Entonces, o sea, sí haces
de 2 a 5 páginas. Ya con 2 cámaras, pues presupones de 6 a 8 páginas. Entonces sí te obliga a un poquito ir abandonando ¿cómo decirlo? Es que es el detalle fino. No puedo hablar que es de menos calidad, porque la verdad no, o sea, uno ve las series en este momento y el nivel de calidad que se maneja es muy, muy alto. Puedo decir que sí, quizá la diferencia está en la cantidad de detalle que uno puede poner en los encuadres, en la iluminación. Es más un trabajo, ¿cómo decirlo? Como más crudo, al menos los que me ha tocado. Debo decir que estoy en un nivel de series, o las series que me han tocado hacer, o sea, están arriba de la media. O sea, hay series con menos presupuesto y hay series que se están haciendo ahora con mucho más presupuesto de las que yo he hecho. O sea, sí estoy hablando de un rango intermedio, porque también el dinero influye mucho. ¿En qué influye el dinero? Sobre todo para el número de páginas en una serie, en la cantidad de staff que tienes. O sea, si tienes mucho equipo y mucho staff, puedes tener 2 o 3 sets en avanzada para que en el cambio de secuencia sea pues solo esperar actores, o quizá los actores de la siguiente secuencia ya estén listos con el nuevo set. O sea, de esa manera vas invirtiendo el dinero, ¿no? O sea, para poder avanzar. Si no tienes mucho dinero, pues tienes un poco que ir esperando, o te digo, igual invirtiendo menos dinero, menos detalle más bien en tus encuadres, en tu iluminación. Recuerdo que, no sé si fue el año pasado o antepasado, hubo una cantidad de series monumental, porque Televisa y TV Azteca empezaron a producir muchas series que en realidad eran telenovelas, porque eran de 100 capítulos o una locura. Por eso está bueno eso del rango que dices, ¿no? Que creo que ahora hay muchas series y creo que es algo bueno que ya empiezan a ver, sobre todo por la producción gringa de series, que empiecen a subir también el nivel un poco en México y en Latinoamérica de las series, ¿no? Que se empieza a dar un poco más de presupuesto, porque además la gente creo que ve más series hoy que cine, desgraciadamente o afortunadamente. Mira, ya te puedo ir haciendo un poquito esa división. O sea, yo llevo haciendo series 9 años. No te puedo decir que estuve en las primeras series en México. O sea, estamos hablando del Pantera, las primeras series fue el Pantera, Los Simuladores, ¿no? Que son las que recuerdo. Pero sí entré un poquitito después. ¿Qué pasó con las series? Esas series estamos hablando de 13 capítulos. Ahora hablar de 10 a 13 capítulos ya es algo que le llaman miniseries. Y ya a series de 13 a 18 capítulos ya les llaman series. Luego viene esto que llaman teleseries, que es más bien telenovelas cortas, que estamos hablando de teleseries o bueno, proyectos de 60 capítulos. Es también una cosa de marketing. Las televisoras ya le llaman series o teleseries a estos proyectos de 60 capítulos, y antes eso eran unas telenovelas cortas, pero ahorita ya casi está prohibido decirle telenovelas a las telenovelas, pero por una cuestión de marketing y de satanización que ha hecho el mismo medio de algo que le dio, tanta fama y tanta cultura, buena o mala, a este país, ¿no? Que son las telenovelas. Somos uno de los países con una cultura televisiva muy grande y muy importante, y que nos ha llevado en este momento a convertirnos pues también en uno de los países productores de series, teleseries o de productos para la televisión o para el streaming muy, muy, muy importante, de gusto. Estamos hablando ya de generaciones, incluida la mía, que ya creció con la televisión. O sea, ya desde que nacimos había una televisión en la casa, y eso influye. Nuestra cultura visual es muchísimo más extensa, porque desde chiquitos ya había estímulos visuales inmediatos. Y ahora, pues bueno, las generaciones que vienen, que les digo, pues mucho más. A un niño a esta edad ya se le da un iPad, un teléfono al año de nacido para que se entretenga. Pero es ese bombardeo visual que pues yo lo que pienso es que, wow, o sea, en 10 años, ¿qué estaremos haciendo para tener entretenido el cerebro de un niño que en su momento creció con estímulos visuales todo el tiempo? Muy interesante eso. Regresando al César, ¿cómo fue tu trabajo para esta película? Sobre todo este cambio de épocas. Y bueno, también puedes hablar de Hasta que te conocí, porque realmente digamos que es de dos temas completamente diferentes. Son biopics y además historias que atraviesan décadas. Entonces, ¿cómo fotografiar? ¿Cuáles fueron las partes complicadas de una y de otra?
Mira, ahorita ya regresando como a la parte creativa, a la concepción de estos dos proyectos, estamos hablando del César y Hasta que te conocí. En orden de cronológico, primero hice Hasta que te conocí y luego fue el César intermedio en mi carrera profesional. Estuvo una serie sobre la vida de Jenny Rivera que se llamó Dolores, la Jen que yo conocí. Pero bueno, empiezo a hablar un poco de Hasta que te conocí, que fue también un proyecto muy importante en la historia de las series, porque fue el primer proyecto que estalló esta saturación que ahora tenemos de biopics. Ese proyecto, lo que estuvo increíble estamos abordando desde 1930, más o menos, que fue desde que los papás de Juan Gabriel se conocieron, hasta 1990, que es cuando se hizo el concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel. Eso abordado en 13 capítulos. Y también la historia y por el tipo de directores. En ese proyecto hubo 4 directores. Entonces la primera parte la dirigió Álvaro Curiel. Es un lenguaje mucho más clásico. Los movimientos de cámara son mucho más cuidados, como en Dolly. La puesta en escena y la puesta en cámara es como mucho más orgánica, ¿no? Es más clásica, por decirlo de alguna manera. La segunda parte la dirigió Rigoberto Castañeda, que estamos hablando como del Juan Gabriel joven, que entonces ya se vuelve el cambio entre lo rural, o sea, pasamos de lo rural, de lo campirano, de lo campesino, a un poco lo rural. También influyó como de luminarias, de velas, de candiles, cómo empezó a entrar la electricidad. Luego, ya después, la siguiente parte con Poncho Pineda, que estamos hablando de los 70s, 80s, los neones. Entonces ya se van incorporando colores, ¿no? Entonces es como de algo que es muy, muy naranjita, muy amarillito, los verdes de los campos, de los tonos terrosos a los tonos fríos de lo urbano de los 50s, y luego entran los 60s, 70s un poco más estridentes, las texturas, la variación de temperaturas, la combinación de colores más fuertes, y luego a una estridencia ya en los 80s, 90s en las texturas de los vestuarios, en los fondos. O sea, fue visualmente algo muy, muy, muy rico y muy interesante. Como capítulos es muy difícil hablar como de algo que me guste en general completo, porque pues en el capítulo 1, en el 2 hay cosas que me gustan mucho, otras que no tanto, pero así durante toda la serie pues sí se vuelve, como cambió tanto, o sea, como va cambiando paulatinamente o cronológicamente, pues hay cosas que gustan más que otras. Pero lo que sí es que tiene como una progresión visual, que es lo que me gusta de las series, y más estas biopics o estas series que abarcan mucho tiempo, de que van de alguna manera visualmente evolucionando, ¿no? Como fue evolucionando tanto el lenguaje visual como los colores. Y en cuanto al César, el cambio, ahí sí yo creo que quizá te guste más como fotógrafo, porque si la fotografía es más, incide más, es más invasiva. Es más contraste, más contraluces, más colores, la corrección de colores más fuerte o es más notoria, los movimientos de cámara, es mucha cámara en mano, es mucho jugar con lentes angulares o cambios muy rápidos entre lentes muy angulares y lentes muy telefotos, poca profundidad, mucha profundidad, el contraste. Y estamos hablando de Juan Gabriel, un cantante que es parte de la cultura popular de nuestro país, de México, y que influyó demasiado en la cultura contra un deportista que hace box. Y de entrada, como proyectos o como productos también, una serie, pues era Juan Gabriel más a la familia, más a las mamás, más a las abuelitas, a las tías, y la serie del César es una serie mucho más masculina. O sea, hasta en la concepción se influye, ¿no? Hacia qué público te vas a dirigir. Hasta que te conocí iba como para el público de TNT, y el César iba para el público de Space, que es un canal mucho más viril, y es la respuesta visual que uno tiene que dar en el proyecto hacia tu público, hacia donde quieres que vaya, ¿no? Y lo repito. Entonces el César, aunque también abarca mucho más décadas, pues estamos hablando más o menos de los 50, 60 al 2000, más bien ahí lo que cambiaba más que la época eran los estados de ánimo, o sea, cómo fue evolucionando el personaje, el boxeador, desde ser el sueño del deportista a cómo se convirtió en la ruina del
ser exitoso y solitario en un ambiente muy, muy masculino y eso influye, pues nada, ver mucha piel, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, sudor, líquidos, ¿no? Las texturas son distintas, más fuertes, mucho contraste en todo el sentido de la palabra. Ahora hablando de luz, ¿qué cosas usaste en el César? ¿Qué usaste en Hasta que te conocí? ¿Son maneras de iluminar similares que usaste o radicalmente diferentes? ¿Qué tipo de luces usaste? Desde un proyecto previo que se llamó Dos Lagos, descubrí los maxibrutos como una fuente importante de iluminación. Entonces, que utilicé en Hasta que te conocí y en el César, pero de manera muy distinta. Por ejemplo, en los primeros capítulos, hablando de lo rural, de lo campesino, en Hasta que te conocí, pues los maxibrutos me servían tanto de día como de noche. O sea, yo las noches en esa época eran noches cálidas y también en los días eran entradas de luz muy fuerte. O sea, sí, para mí como que me rige mucho el sol y la sensación del sol en mis proyectos. Entonces, al principio era lo soleado, lo luminoso, lo muy vivo. Y después eso se va modificando con la utilización o no de rebotes, ¿no? Entonces a veces es una única fuente de luz, en este caso el maxibruto, que es una fuente de luz muy grande, muy potente, a la cual ya le debo varios vidrios de ciertas locaciones. Entonces es lo que voy controlando, o sea, como que la voy acotando o la voy dejando ser, la voy apoyando con rebotes o no, pero normalmente es como mi fuente principal de luz, tanto en el César como en Hasta que te conocí. Luego fue evolucionando dramáticamente a utilizar solo quinos o empezar a combinar los maxibrutos o los tuxtenos con HMIs y con Kinoflow sobre todo, y ya la última parte empezar a usar solo los HMIs, ¿no? Como para visualmente y en sensación sentir este cambio de iluminación. Ahora ya también estoy usando LEDs, pero para lo que es mucho más reciente, ¿no? Como para lo que es más contemporáneo. No es, o sea, estamos hablando del 2018. Quizá para lenguajes desde 2015 a 2018, no en estos proyectos, sino en otros proyectos, es donde ya empiezo a usar LEDs, ¿no? Por la calidad y el tipo de luz. Y en el César, la gran diferencia del César es que ahí era un maxibruto desde fuera controlado, como sol, y adentro combinarla con luminarias como practical lamps que les decimos en el medio, y solo eso era la iluminación. A veces solo prendía una practical y esa era la única fuente de iluminación, que es al contrario de Hasta que te conocí. En Hasta que te conocí era un poquito más estilizado, ¿no? Por lo mismo, y en el César, al ser un proyecto mucho más rudo, mucho más duro, donde la foto tenía que ser más intrusiva, o sea, se tenía que meter, o sea, se tenía que notar. Entonces, pues era por lo mismo, pues solo un foquito, o solo la luz de la ventana, o no sé, solo la luz cenital que caía en el ring, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, normalmente es como mi kit, o sea, hasta tengo ya una lista, o sea, pido un M90, 2 M40 y 4 maxibrutos y quinos en distintas variaciones. Ahora están muy de moda los Sky Panels. Yo la verdad todavía no he utilizado un Sky Panel porque pues todavía no me ha tocado hacer algo como muy tan contemporáneo, ¿no? Como para usar un Sky Panel. Porque sí, la calidad de luz es distinta. Y sí me guío mucho por cómo se siente la luz. Porque hay una cosa que, como todo va al día en las series, a veces, no sé si ha pasado que las locaciones a veces ni las has visto y tienes que llegar a un lugar a casi improvisar. Esa es una pregunta. Y la otra es, de todo esto que nos platicas de tu manera de iluminar, ¿tú preparas una luz general y le vas adaptando según los planos o vas a hacer una luz por plano? ¿Cuál es tu metodología en la iluminación para las series? Las series son muy complicadas por lo mismo, porque si vas al día, efectivamente, como tú lo mencionas, hay locaciones que tú ni siquiera conoces, que las descubres en ese momento. Entonces es fundamental como fotógrafo, o en mi caso, saber, o sea, como desde la determinar qué va a pasar lumínicamente y estilísticamente en cada momento. Entonces quizá no conoces la locación, pero ese set o esa secuencia o ese momento
dramático de tu ficción visual obedece a ciertas cosas y a ciertos elementos que tú ya desde un principio tienes muy claros. Ese momento de la historia, por reducirlo a algo muy entendible o algo muy básico, es ese momento de la historia es soleado, o ese momento de la historia es verde, o ese momento de la historia es nublado, o ese momento de la historia es artificial, o ese momento de la historia es mágico, es de ensueño. Entonces, con esos principios en la cabeza, aunque no conozcas la locación, vas a llegar a hacer algo acorde a lo que ya planeaste de alguna manera con tu director o con tu almohada o con quien quieras. Es tu idea y es tu creación como cinefotógrafo. Y bueno, y durante este proceso de creación, de saber qué es lo que vas a hacer, y a veces incluso otros departamentos no te responden. Quizás si tú no conoces la locación, quizá Arte tampoco tuvo el tiempo de preparar ese set. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ahora sí que el encuadre te lo determina el departamento de producción y no la creatividad. ¿Eso qué significa? Si hay una buena planeación, si hay una buena inversión, si hay un buen departamento de arte, si hubo una buena locación, pues tu cuadro se puede abrir. En vez de usar un 50 o un 85 para sacar de foco el fondo y ver menos y todo centrarse a un close-up, pues puedes meter un 18, un 21 o un 25 para ver tu locación como hasta especie de establecimiento o para, influir en tu lenguaje cinematográfico. Entonces eso uno con la práctica y ahora sí con los años y con las mañas, pues sabes cómo no quedarle a deber a tu imagen y al proyecto que estás haciendo, ¿no? Quizás si Arte no tuvo la oportunidad de hacer un buen set, pues entonces te inventas un flare, te inventas un fuera de foco, te inventas un primer plano, te inventas una vela al fondo, un contraluz, ¿sabes? O sea, en ese momento como que sí vas al día, pero también tu creatividad va al día. Entonces te tienes que exponer y la verdad es como que te ponen el boost, el nitro, el turbo en la cabeza. Entonces todo el momento es estar no resolviendo, es creando. A fin de cuentas estás creando una imagen en el momento, pensando en una historia en general. Y mi metodología de trabajo, la verdad es por lo general, y eso desde los libros que he leído, y sí se lo debo un poco a Philippe Rousselot, es como que ilumina, crea una atmósfera. En algún momento un actor me dijo, ay, es que no me iluminas. Y yo tuve la indecencia o decencia de decir, es que yo creo atmósferas, no ilumino actores. Y un poco se ofendió, pero es un principio que sí me ha funcionado, porque yo más que iluminar a los actores, les creo un universo donde puedan crear un personaje o donde al personaje que están interpretando puedan vivir en él, ¿no? Y pueda incidir también en su interpretación. Porque sí pasa, y no sé, tú como fotógrafo quizá te has dado cuenta que cuando haces un espacio como luminoso o soleado, aunque sea artificial, el estado de ánimo de la gente cambia. Que cuando es algo muy oscuro, cuando es algo muy contrastado, cuando es algo muy siluetoso, incides no solo en los personajes, sino en el estado de ánimo de las personas que están ahí adentro. Entonces es un poco como mi principio como fotógrafo, crear este mundo imaginario, esta ficción, esta ilusión, ¿no? Y sobre todo el cuadro, ¿no? Lo que está determinado en el cuadro es lo importante para mí, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer sentir al espectador? Pero desde entrada, ¿cómo quiero que eso le influya a los actores para que puedan interpretar? Y sí, ahora ya ilumino un poco más a los actores por esto también de los proyectos en los que estoy involucrado, porque también, son nuestras estrellas. Entonces se tienen que ver en algún momento súper guapos y súper guapas. Entonces, para ciertos close-ups, no todo el tiempo, sí trato de reiluminar. Pero muy, muy, muy pocas veces le resto la importancia a la atmósfera y también el espacio de creación al director. Así, si el director me pide algo, yo hago hasta lo imposible para lograrlo. Y muy pocas veces le digo, ¿sabes qué? Dame chance para este cerrado de mover o de hacer, o ¿sabes qué? Dame este punto ciego esta vez. Pero muy pocas veces lo hago. Y eso también genera una complicidad con los directores de que también te apoyan, ¿no? Si tú estás todo el momento apoyándolos, en algún momento ellos también te apoyan y creen en ti y te dan esa libertad y sigues como creando juntos. Entonces, ilumino mucho de fuera,
la fuente es natural y de ahí viene, y retomando el principio de la entrevista, mi formación en la televisión, en los realities, en los documentales, ¿no? Es cómo funciona la luz de una manera lógica y natural. Y entonces a partir de ahí empiezo a estilizar, según el momento dramático, con una luz cenital o con una practical, pero eso ya vas tú creando tu cuadro para que se vaya viendo más caro. A fin de cuentas entra también la parte creativa y la parte también como parte de un equipo que está vendiendo un proyecto, porque, o sea, también sí hace uno las cosas por amor al arte y creyendo en la creación, pues no altruista, pero una película quieres que la vaya a ver, o sea, que unas personas paguen un boleto, que los inversionistas, los productos compren un espacio de publicidad en el tiempo aire, no sé. O sea, yo no disocio, y menos en la televisión, el carácter de negocio que debe tener una serie, una novela, lo que sea. Hablando de atmósferas, las nuevas cámaras cada vez más sensibles creo que ayudan también a esto de las atmósferas, ¿no? Porque no es lo mismo lo que dices que un actor llegue a un set súper iluminado y que tenga que hacer como si no estuviera iluminado. Ahora casi poner muy poco y es tener ambientes muy oscuros y sin embargo ver con la cámara. Híjole, ha avanzado muchísimo la tecnología y la técnica en las cámaras y en los lentes. Ahora con la última serie, bueno, es un buen momento que me lleva a la siguiente respuesta. En Hasta que te conocí usé cámara Mira con óptica Ultra Prime. Con el César utilicé cámara Red con óptica Ultra Prime. Y en el último proyecto utilicé cámara Mira con Master Prime. Yo la verdad era cero fan de los Master Primes porque me parecen demasiado nítidos, muy nítidos y no me gusta. Pero ¿qué es lo que descubrí con esos? Al ser un lente muy robusto y físicamente muy grande, muy ancho, son lentes 1.3, pero no solo influye el que sean 1.3, sino el hecho de que sean más grandes, de alguna manera les entra más luz. Como físicamente es un armatoste al cual, como una boca, es una boca muy grande a la que le entra más agua. Aunque en tu garganta la controles y te entre menos, pero de entrada, o sea, de una primera instancia, entra más luz. Entonces eso me permitía como generar una atmósfera con menos luces. Y no menos luz en cuanto a cantidad de luminarias. Igual puedes tener muchas luminarias y tener poca luz. Y eso depende de la profundidad que tú quieras dar y del grado de detalle en cuanto al volumen, el volumen que quieras generar. Pero sí, sin duda, ahora es muy sencillo salir a la calle y hasta con un celular poder dar un filcito, un backcito y con la luz de la misma calle generar la profundidad que antes no podías. No, antes tenías que tener muchas, o depender, sobre todo depender de muchas más cosas que solo tu cámara. Y entonces eso le da a la ficción un sentido más documental, por lo tanto un poco más cercano a la realidad. ¿Qué diferencia crees que hay entre el trabajo de un cinefotógrafo de cine, de películas y de series? Cuando digo series, quiero decir series cinematográficas, obviamente. ¿Cuál crees que sea la diferencia de la manera de trabajo? Creo que la gran diferencia entre un cinefotógrafo de películas y un cinefotógrafo de series, que en la vida puede ser la misma persona, Sí, pues de hecho es tu caso, Jerónimo, pero creo que la metodología no es la misma, ¿no? Sí, la metodología cambia porque pues tienes dos cámaras, tienes más gente, o sea, como tienes un operador de cámara o dos operadores de cámara, cuando el cine puede ser como más íntimo, ¿no? Un proceso de creación mucho más solitario. En las series es algo más comunitario, ¿no? Hay mucha más gente, hay mucha más exigencia en cuanto al tiempo. El tiempo yo creo que se convierte en un elemento que es el que hace la diferencia entre el cine y la televisión. Y sobre todo en la preparación, porque sí, lo que te tardas, o más que nada el tiempo de preparación es el cuidado y el detalle que le das a cada secuencia. En una película puedes preparar todo, una secuencia en una semana. En la televisión, pues no, es muy poco tiempo y a veces ni lo puedes preparar. Y en el set
sigo insistiendo un poco que es como el detalle que le puedas dar a tus planos. Tienes que hacer una iluminación mucho más general y luego, sobre todo, tienes que ceder. En la televisión tienes mucho que ceder y en el cine tienes más la capacidad o la libertad de crear y la libertad de hacerlo. ¿El crew con el que trabajas siempre es el mismo o te gusta cambiar? También estaría bueno rápidamente hablar de colorista. ¿Trabajas con la misma persona o depende del proyecto? Mi equipo de trabajo, pues ahora sí que lo tengo desde hace mucho tiempo. Mi gaffer, José Luis Herrera, el Capu, llevo trabajando con él desde que yo iba en segundo año de la escuela, o sea, llevo con él 14, 15 años. Y un poquito en la mayor parte de los proyectos en los que he trabajado, pues él me ha acompañado. Entonces, para mí también es fundamental tener un mismo equipo de trabajo porque eso ayuda a ser mucho más rápido y efectivo. Y por lo que les decía, que a mí me conocen por ser como muy rápido, también depende mucho de tu equipo de trabajo. Y otra cosa fundamental para mí es que mi equipo de trabajo me tengo que llevar bien con él. Y tiene que ser gente amable, no solo conmigo, sino con las demás personas. O sea, yo sí creo mucho en un ambiente de trabajo relajado, tranquilo. Y la gente que ya no he contado con ella en mis siguientes proyectos es por lo mismo, porque generaba un elemento ajeno, ¿no? Pues no sé, al carácter afable o amable que para mí debe tener un rodaje. Entonces, por lo general, gente que ha empezado conmigo como asistente se ha convertido en operadores de cámara y luego fotógrafos de segunda unidad. Algo fundamental que no les comenté en el César y en Hasta que te conocí, la segunda unidad hecha por Santiago Sánchez, el Champ, ha sido fundamental porque se logra complementar increíble el trabajo de mesa que yo tengo. Entonces a veces no salta demasiado una unidad con la otra. En cuanto al colorista, ahí yo tengo una manera, la verdad para mí es esencial trabajar con la misma persona, pero pues no se ha dado. En el caso de la televisión no puedo, porque hay más bien los productores hacen un deal con una casa postproductora y pues bueno, no depende de mí. Pero ¿qué es lo que hago? Yo en todo momento confío ciegamente en los profesionales de los cuales me rodean o me rodeo. Es el caso de los coloristas. Lo que hago con ellos es que traten de ver el capítulo o la película o lo que sea que estamos haciendo, que lo vean, lo platicamos, lo discutimos y yo le doy ciertos lineamientos y lo dejo trabajar y yo me voy. Y hasta que él me dice que está listo, yo regreso y con lo que él me enseñe que lleva de avance, pues vamos trabajando. La verdad no me gusta tener de operadores de máquina a los coloristas. O sea, sí les doy esa libertad de que hagan su trabajo, sus propuestas y no estar ahí yo sentado atrás de ellos o al lado de ellos. No sé, es mi forma de trabajar. No digo que esté bien o que esté mal, es la mía y pues a mí me ha funcionado. O sea, trato de que vean el proyecto, no que lo vayan viendo sobre la marcha y corrigiendo, no que lo vean de qué se trata, qué estamos haciendo, para dónde va y luego ir trabajando. Hasta que te conocí fue un caso muy particular de la corrección de color, porque al tocar tantas épocas, pues en los primeros capítulos el colorista quería hacer ciertas cosas y le dije, ten paciencia, nada más ten paciencia, porque aquí va a haber de chile, de dulce y de manteca. Entonces no hay que desesperarnos, porque ya en su momento esto que quieres hacer aquí lo vamos a poder hacer mucho mejor más adelante. O sea, ahí viene. Es como, ten paciencia. Y ahí se repite otra vez y es como darle la vuelta al hecho de saber en todo momento la macroconcepción de tu historia, tu película, tu serie, para saber en qué momento hacer qué tipo de cosas, estés donde estés o estés con quien estés. Nada más hablando de las segundas unidades, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cómo encuentras a la persona con la que puedes confiar? ¿Y cómo trabajas la pre con ellos? Porque al final tienes que darles plena confianza en que van a hacer un trabajo que vas a firmar también tú. Claro, eso es, una vez más lo repito, es como darles la confianza absoluta y saber que las personas que están a nuestro alrededor saben hacer lo que tienen que hacer. Yo con ellos platico muy brevemente, tampoco los saturo ni los lleno de ideas. Mira, esta parte de la historia tiene que ser de esta manera, vamos a utilizar este tipo de luminarias y este tipo de colores y este tipo de filtros. La verdad soy alguien que filtra mucho y eso también creo que es importante mencionarlo para el proceso de las series, porque el material que sale del rodaje es muy cercano a lo que yo quiero que
que quede y que sea. Entonces, al utilizar filtros y no depender de la corrección de color, pues entonces te ahorras ya mucho tiempo, porque realmente en el set se está viendo 80% de lo que realmente va a llegar a ser. No se deja eso al proceso final. Y con las segundas unidades es justo eso, saber y decirles, mira, aquí es tal cosa, un poco sí restringirles de, ¿sabes qué? Va a ser más o menos este equipo, estos filtros para estas situaciones, y ya lo demás, el tipo de contraste, más que el tipo de contraste, el tipo de luz, ya depende mucho del fotógrafo de la segunda unidad, pero es libertad absoluta. Claro que también viste el reel y... Bueno, en este caso de Santiago Sánchez es nuestra generación paralela. Yo entré al CUEC y él entró al CCC el mismo año, entonces digamos que nos conocemos de hace o sea, desde hace 18 años y que hemos ido trabajando a la par. Y pues nada, es alguien aparte de que yo quiero y confío mucho y me gusta su afinidad como persona, ¿sabes? O sea, no solo su calidad como fotógrafo, sino el tipo de persona que es. Y eso también como que encamina el trabajo hacia cierto lado. Por último, ¿qué consejo le darías a los cinefotógrafos o a aspirantes de cinefotografía que nos están escuchando? Yo creo que el consejo que yo pudiera dar, pues no sé si ya sí es consejo, pero que vivan, la verdad como que vivan y disfruten mucho la vida que tengan y la vida que decidan tener, que no sean solo cinefotógrafos o que sean como personas completas, ¿no? Que su vida no sea solo el cine, o sea, vean mucho cine, vean muchas películas, vean muchas series, lean muchos libros, pero también vayan a comer lugares increíbles, viajen, jueguen fútbol, básquet, tengan novia, novio, no sé, vivan, pues, ¿no? O sea, hagan lo que les guste, porque es importante. El cinefotógrafo es el filtro visual de todo un proyecto. Lo que te puede entrar a ti tiene que salir de cierta manera, o sea, uno como ser humano es un gran filtro de cómo van a hacer las imágenes. Entonces, si tú eres muy vasto o eres muy sensible a ciertas cosas, tus imágenes se inclinarán hacia eso y ese va a ser tu sello, va a ser tu firma que le vas a entregar a la gente. No deja de ser la forma en que tú ves el mundo. Ok, ahora vamos a, para terminar, jugar un pequeño juego. Me vas a tener que contestar muy rápidamente las preguntas, las opciones que te voy a dar. Okay. ¿HMI o tungsteno? Tuxteno. ¿Tungsteno o LED? Tuxteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Telefoto o angular? Telefoto. ¿Cámara fija o cámara en mano? Cámara en mano. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Óptica vieja. ¿Esféricos o anamórficos? Esférico, nunca he hecho anamórfico. ¿Celuloide o digital? Digital. 1.3 o 5.6. 2.8. ¿Lente con filtro, lente sin filtro? Con filtro siempre. ¿Arri o red? Arri. Nada más muevo una cosita de luz y estamos. O necesito media hora. Necesito media hora. ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿La nueva ola francesa o el nuevo Hollywood? El nuevo Hollywood. ¿Color o blanco y negro? Blanco y negro. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Raúl Coutard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Yo pensé que me ibas a decir Almendros. No, es que, hijo, es una súper difícil, es dos de los gurús, pero es justo eso. Yo la verdad sí, no me gustan cuando dicen sin filtro, así ahora con la era del Instagram, porque pues ahora sí que el sin filtro es como está dada la vida. Y el con filtro es lo que uno puede hacer como fotógrafo para transformar el mundo y transmitir algo con eso. Entonces, Néstor Almendros es increíble, es un genio, es una sensibilidad y es una manera de aprovechar la vida para construir algo maravilloso. Pero Gordon Willis es la manera de alterar la vida y la luz y todo para generar algo muy distinto a lo que es en origen. Por eso, Gordon Willis. Yo te agradezco este espacio. ¿Quieres agregar algo? Pues nada, simplemente me siento como muy orgulloso y hasta cierto punto con una responsabilidad muy grande al pertenecer a una de las culturas cinematográficas de cinefotógrafos más importantes del mundo, como es la mexicana. Es una responsabilidad muy, muy grande, pero a la vez tenemos una oportunidad increíble de hacer cosas muy interesantes y sobre todo que incidan en la historia de la cultura visual del mundo. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo.
Te agradezco mucho tu tiempo. Esas fueron las palabras de Jerónimo Rodríguez García. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco una vez más habernos escuchado. ¡Hasta luego! Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotógrafolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. No olviden tampoco seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. La página web y las redes sociales están a cargo de Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.